Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues entonces vamos a continuar con la primera presentación, construcción del sistema acuapónico. Déjenme compartir pantalla como tal. Así que los objetivos de la lección, vamos a describir los diferentes componentes de un sistema acuapónico. Vamos a describir brevemente qué es el sustrato y sus funciones, y luego vamos a ver los diferentes tipos de sustratos. Vamos a presentar qué es los tanques que nosotros vamos a utilizar, los IBC, de dónde sale eso. Vamos a identificar sus partes y cuáles son los que nosotros tenemos disponibles. Porque hay varios, disculpen, dependiendo de la paleta que tienen en la parte inferior. Presentar los diferentes sistemas desarrollados por la FAO como tal, en el caso de la cama flotante NFT y el que nosotros vamos a estar utilizando, que es el de sustrato, de llenado y vacío. Describir brevemente algunos aspectos de seguridad durante la construcción. Describir detalles relacionados a la seguridad personal durante la construcción y manejo del equipo que se estará utilizando. Y presentar los detalles de la construcción del sistema de llenado y vaciado. Eso es lo que nosotros vamos a estar cubriendo durante el día de hoy. Así que vamos directamente a la construcción. Así que los componentes de la unidad acuapónica que nosotros vamos a estar trabajando, importante es el tanque de engorde, que es donde nosotros vamos a estar cultivando los peces. Vamos a tener la unidad hidropónica, que es el sistema en donde nosotros vamos también a llevar a cabo ese proceso de filtración biológica. Vamos a estar cultivando las plantas y ocurre la absorción de nutrientes por las plantas. O sea que es una estructura, por decirlo, una unidad muy compleja como tal. Vamos a tener un biofiltro que, dicho sea de paso, es en la misma unidad hidropónica, lugar donde básicamente vamos a tener esas bacterias nitrificantes y que van a estar creciendo en mayor abundancia. Ellas van a estar creciendo en toda la unidad, pero van a concentrarse en mayor cantidad en el sistema de la cama de cultivo como tal. Y lo que van a estar haciendo es convertir el amoníaco, esos desechos de los peces, a nitrato. También ahí va a ocurrir la acumulación de materia orgánica en donde otro grupo de bacterias van a estar descomponiéndola y vamos a ver qué ventaja y qué desventaja tienen este sistema, porque vamos a estar produciendo una gran cantidad de nutrientes, pero este sistema de llenado y vaciado con sustrato, pues entonces puede tener una serie de problemas. Y vamos a tener el tanque de precipitación o clarificador. Lo habíamos mencionado anteriormente, que en el caso de nosotros también va a ser la misma unidad para capturar la materia sólida, alimentos sin ingerir, que eso se supone que tratamos de limitar lo más posible porque no queremos desperdiciar el alimento, queremos que todos los peces ingieran ese alimento, que no quede nada que nos pueda dañar la calidad de agua. Las biopelículas de las bacterias que van a estar creciendo sobre la superficie del agregado, del sustrato que vamos a estar utilizando, y otros materiales como mucosa. O sea, los peces sabemos que son babositos y ellos van a estar continuamente liberando esa mucosa y que eso puede ser descompuesto por las bacterias que tenemos en el sistema. Vamos a tener otra de las unidades que forma parte del sistema acuapónico, es el famoso sumidero, lo que en el manual le llaman el famoso sump. Va a ser el punto más bajo del sistema a donde va a fluir el agua por gravedad y del cual se va a estar bombeando el agua que llega de las camas de cultivo al tanque de los peces. Y ahí es que entonces nosotros vamos a tener la bomba de agua que va a devolver el agua que vamos a encontrar en el sumidero al tanque de los peces. Así que hay una regla bien importante que debemos de utilizar, y esto es una regla básicamente, como dirían, un rule of thumb, que se llama shift pist. Constant height in fish tank, pump in sump tank. Traducido, accept bets. Altura constante en el tanque de peces, bomba en el tanque sumidero. Y eso nos va a asegurar que entonces nosotros vamos a sacar el agua del tanque de los peces por gravedad y vamos a devolverla manteniendo, evitando de esta forma que el tanque de los peces, en caso de algún accidente, se drene completamente. Así que
dependiendo, dentro del punto de vista de todos los componentes, dependiendo de lo sofisticado y costoso del sistema acuapónico, desde el punto de vista de la remoción de sólidos, habíamos hablado del clarificador que va a recoger, a sacar las partículas de mayor tamaño, ese material sólido. El sistema de biofiltración y el sistema hidropónico, nosotros podemos combinarlos todos en una sola unidad. Y habíamos mencionado que esto tiene una ventaja porque vamos a tener una mayor cantidad de nutrientes disponibles y luego vamos a ver cuál es la desventaja que tiene estos sistemas. Así que en el sistema que nosotros vamos a estar utilizando, sistema de cama con sustrato, de llenado y vaciado, todo va a ser simultáneamente el sitio donde vamos a estar cultivando las plantas, el filtro biológico y el clarificador. Así que nosotros vamos a estar recogiendo una cantidad considerable de todo ese material que se va a estar generando por las tilapias y van a estar llegando a este lugar. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de estos sistemas y noten que tienen como si fueran unas pequeñas esferas y las vamos a ver un poco más adelante cuando estemos discutiendo los sustratos, que en el caso de nosotros no vamos a estar utilizando porque son muy costosas y el agregado que vamos a estar utilizando es roca y relacionado a eso vamos a tener una asignación. Así que en resumen, en nuestro sistema acuapónico la unidad hidropónica va a funcionar simultáneamente como filtro mecánico, o sea, va a retener esas partículas, va a ser filtro biológico y va a ser el área donde nosotros vamos a estar cultivando las plantas. Así que si todo es integrado, nosotros debemos de tener una mayor cantidad de nutrientes y esas plantas deben desarrollarse en un tiempo relativamente más corto desde el punto de vista de llegar a los nutrientes, la concentración de nutrientes adecuados para comenzar a llevar a cabo ese proceso de cultivo de las plantas. Así que ya había mencionado ventaja, mayor producción de nutrientes para las plantas. Desventaja es que la acumulación de esa materia orgánica, vamos a tener un grupo de bacterias que también van a ser bacterias benéficas, no necesariamente esas bacterias nitrificantes. Recuerden que vamos a tener una comunidad bastante diversa de organismos ahí, de bacterias, hongos y protozoarios creciendo en ese material, y esto a su vez va a llevar un consumo muy grande de oxígeno. Eso está contemplado en el diseño porque se supone que esas camas de crecimiento, todo ese material agregado, todo ese sustrato, tienen que tener la capacidad de poder mantener una población de bacterias lo suficientemente grande para degradar 10 veces la densidad de tilapias que nosotros vamos a estar que vamos a tener en el tanque de engorde. Pero esto consume una gran cantidad de oxígeno. Y ya ustedes deben de ir pensando de dónde rayo va a salir el oxígeno para poder entonces mantener esas bacterias contentas, bacterias nitrificantes y las otras bacterias que van a descomponer esa materia orgánica, las plantas, ¿verdad? Porque esas raíces de las plantas necesitan oxígeno y todo el sistema funcionando de una forma adecuada. Así que aquí vamos a ver, y luego lo vamos a ver, vamos a discutirlo en más detalle, los diferentes tipos de sustratos, y estos no son los únicos. LECA, también pequeñas esferas que tenemos en el área de acá, que serían el material el mejor que nosotros que podríamos estar utilizando. Tiene una gran área de superficie, es relativamente liviano, con agua se expande, las bacterias crecen muy bien, no añade ni quita nada del agua, o sea que no absorbe ningún nutriente del agua y lo secuestra, ni libera nada que pueda alterar. Tenemos la vermiculita, tenemos la perlita, tenemos la vermiculita, tenemos grava, y esa grava nosotros, en el área de nosotros también, esa la habían mencionado, una de las asignaciones que tenemos, tratar de ver qué es lo que hay en los graveros o en las ferreterías cercanas a los hubs y hacer una pequeña prueba de ácido para ver qué tanto carbonato hay en esas rocas, y roca volcánica. La roca volcánica también es excelente. Hay lugares en donde esto básicamente no cuesta nada. Nosotros también esto nos costaría bastante. Así que vamos a tratar de identificar las rocas. Por ejemplo, acá yo en Humacao tengo una roca que se llama grano de orita, que para mí nos funciona excelentemente. Vamos a tratar de ver si la podemos conseguir en lugares donde ustedes están, para entonces que se utilice como ese agregado, como ese material, ese sustrato. Ahora, vamos a las funciones de ese sustrato.
va a proveer el anclaje para las raíces. Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Del tamaño de estas partículas, de este agregado, entre ese material hay una serie de espacios y esto va a permitir proveer la oxigenación a las raíces, que habíamos mencionado que es bien importante. Las raíces están vivas, necesitan agua, necesitan absorber nutrientes, necesitan oxígeno y las raíces a su vez también pueden eliminar otras sustancias, pero no vamos a tocar eso. Y las biopelículas de bacterias que se van a estar desarrollando, que van a estar adheridas a todo este sustrato. Así que hay alguien con el micrófono acá. Va a proveer el área de superficie para ese establecimiento de esas biopelículas nitrificantes, que son las importantes que van a transformar los desechos de los peces y para otros organismos. Estos no son los únicos. Vamos a ver que una de las cosas que yo quiero incluir en los sistemas son lombrices y otros organismos, otros grupos de crustáceos que también se pueden utilizar para ayudarnos a romper parte de esa materia orgánica y liberar aún más esos nutrientes. Nos va a facilitar la filtración mecánica de los desechos sólidos, o sea que los va a estar reteniendo, y a medida donde pongamos la llave, y vamos a verlo un poco más adelante, podemos poner algún material en donde cuando el agua llegue del tanque de los peces, retenga parte de ese material particulado y entonces no llegue directamente a la cama, sino que quede expuesto a la atmósfera y entonces las bacterias puedan ir descomponiéndolo y a su vez liberando ese material. Y como yo les había mencionado, ese sustrato hábitat para lombrices y otros organismos que en el futuro podríamos estar utilizando, porque uno de los conceptos que tenemos que tratar de trabajar es aumentar la diversidad de los organismos que podemos tener en esa cama de cultivo como tal. Así que estas lombrices, yo las he utilizado en un proyecto anterior en el Colegio de Mayagüez. Funcionan, pueden estar sumergidas y ellas sobreviven muy bien a ese régimen de inundación en esa área. Tienes que estar pendiente de los micrófonos y conectarlos, apagarlos cuando... Sí, estoy buscándolo. Gracias. Por favor, la persona con el micrófono prendido, si la puede poner. Ya la encontré. Bien. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Así que estos son de los grupos de crustáceos comunes que también nosotros debemos de explorar y mantenerlos en el sistema, en las camas de crecimiento, para ayudarnos a degradar esa materia orgánica. Y vamos a ver que la cama de cultivo de crecimiento va a tener unas áreas particulares en donde ocurren procesos particulares distintos en cada una de esos. Así que a la mayor cantidad de organismos que nosotros tengamos en esas áreas, nos va a ayudar entonces a liberar esos nutrientes.